Primero de los temas tiene que ver con el turismo. En este momento, porque sí lo hemos hecho en otras ocasiones, le hemos ofrecido diferentes alternativas dentro de Córdoba para poder vacacionar, para tomarse un fin de semana, pero ahora le vamos a dar la óptica que tiene que ver con lo social y económico esencialmente. Y para eso lo vamos a saludar a Marcos Cohen en el tradicional espacio Yeral de los viernes aquí en Córdoba Noticias. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo va? Joel y Flavia aquí. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, dentro de lo que ha sido estos últimos estudios que han estado realizando desde el Yeral, ¿qué conclusiones hay en este turismo y pandemia? Parecen a veces contradicción, pero no, hay puntos de conciliación. Por supuesto, sí. Bueno, ya que comentabas la cuestión de las opciones que han brindado ustedes sobre Córdoba, primero de decir que Córdoba es una de las regiones que está teniendo un nivel de turismo importante o con cierto optimismo, podríamos decir, por el hecho, perdón que estoy con un poco de sonido de ambiente. Podríamos decir, en comparación, por ejemplo, con Ciudad de Buenos Aires, que es una región que dependiendo tanto del turismo internacional y no estar operativo, quedó realmente muy complicado, ¿sí? Inclusive en estas vacaciones de invierno, menos del 10% de ocupación. Lo que queríamos resaltar en la columna que vimos ayer del Yeral es que hay un repunte de la actividad turística, vemos un gran interés acelerado en las últimas 4 semanas, o sea, básicamente en junio y la primera de julio, que es lo que tenemos de información de tráfico de Internet en búsquedas relacionadas con hoteles, y eso refleja obviamente que la gente quiere salir, necesita salir, que lo hace a último momento porque las restricciones y las condiciones para hacer el turismo no eran claras y se fueron quitando las dudas, digamos, transparentando los mecanismos y difundiendo adecuadamente sobre la hora. Y así todo, con ese repunte que la última semana solamente subió 40% el nivel de búsquedas sobre hoteles, se ubica 61% por debajo de lo que sería el nivel prepandemia, que hablamos ya de hace 2 años. O sea, la última vacación de invierno que tuvo algo de nivel de actividad, digamos, fue la del 2019. Y eso obviamente explica por qué todavía, vamos a decir, sigue siendo el sector más perjudicado por la pandemia. Sí, en el verano solamente que hubo algo de repunte, quedó 53% abajo de lo que había sido el año previo. El sector más perjudicado, Marcos, sin lugar a dudas. sin duda, si lo venimos remarcando siempre. Ahora, ¿de qué manera repercute este repunte del turismo? ¿Alcanza, no alcanza? Sobre todo cuando conocemos los datos de la inflación. La gente evidentemente quiere irse de vacaciones, pero con estos datos de la inflación que hemos conocido en las últimas horas, ¿hablamos de un turismo más gasolero incluso que otros años? Claro, bueno, se da una situación paradójica, ¿no? O sea, necesitamos el repunte, el sector en particular necesita reactivarse y eso obviamente remite a regiones que dependen fuertemente del turismo, pero los ingresos de la población no pueden acompañar la suba de todos los precios de la economía, incluyendo los relacionados con la gastronomía y lo que puede asociar el turismo en general, el transporte, el traslado mismo, los combustibles, es decir, esto es una realidad, la inflacionaria, que no escapa a ninguno de los bienes, quizás algunos regulados, la energía eléctrica, el gas en algunas partes del país puede estar un poco más atrasado, pero en gran medida hablamos de un fenómeno inflacionario muy complicado, que salieron los datos ayer, que es un poco lo que me parece que podemos desarrollar también, que la inflación de junio fue del 3,2%, eso nos da una inflación acumulada en 12 meses de 50%. Si uno se pone a revisar, y los oyentes lo pueden hacer, la audiencia, ¿quién subió 50% en el último año los sueldos? Muy poca gente. Entonces eso afecta obviamente las posibilidades de consumir en términos de turismo y en términos de cualquiera de los otros bienes. Solo en los primeros 6 meses acumulamos 25% de inflación. El gobierno se había trazado una meta de 29% en el presupuesto. Evidentemente esa meta no se va a cumplir, se va a superar posiblemente en septiembre o en octubre, y todavía va a ser bastante mayor la inflación que tengamos al final del año. Así que realmente, bueno, esa es la noticia mala del día, ¿no? Desde el punto de vista de lo que tenía para contarles.
el turismo repuntando, pero un contexto macro, un contexto en términos de precios muy adverso para cualquier tipo de consumo, sobre todo para los grandes grupos de población que tienen ingresos fijos. Y bueno, señala una problemática que eventualmente deberemos abordar, me refiero como país, porque no es ya atributo de ningún gobierno, ninguna ideología, podría decir, la falencia en controlar la inflación. Definitivamente. Bueno, en cuanto a la inflación, preguntarte si esta desaceleración se puede ver con buenos ojos o si es demasiado artificial. Sí, digamos, la preocupación está en que no es una desaceleración muy fuerte, teniendo en cuenta que el dólar está planchado, está fijado, se mueve muy por debajo de los niveles inflacionarios. Hay algunos precios de la economía regulados, hay medidas para restringir el movimiento de precios que pueden hacer los comercios, hay políticas de acuerdo de precios, hay una gran cantidad de medidas que no están teniendo ningún efecto. O sea, una inflación del 3%, del 3,2%, es una inflación bajo control. Entonces eso es lo que preocupa un poco más, ¿sí? Que hay una desaceleración, sí, pero una desaceleración bastante lenta y que nos ubica en un nivel que realmente no es un nivel de inflación manejable o controlado. Inclusive recordemos, para toda la audiencia también, el nivel de 3,2 es un promedio de todos los precios de los bienes y servicios. Pero la mayor parte de los que están escuchando dirán, mira, yo estoy viendo que los consumos de mi hogar están creciendo bastante más y es probable que pase, ¿sí? Porque algunos alimentos subieron mucho, el caso de la carne, que ha sido este tema de otras jornadas por mucho tiempo, es un ejemplo de ello, ¿sí? Claro. Elementos que componen gran parte del presupuesto de los hogares están teniendo una dinámica inflacionaria alta, entonces el 3% puede ser incluso hasta algo engañoso desde ese punto de vista. No es que no sea cierto, sino que es un promedio de todo lo que está ocurriendo en materia de precios. Definitivamente, definitivamente. Y la inflación que nosotros registramos en un mes, hay países que en un año tienen por debajo de ese número también. O sea, eso marca, bueno, el fenómeno que en general es Argentina. Marcos, simplemente agradecerte por estos minutos en el tradicional espacio IERAL de los viernes aquí en Córdoba Noticias. Muchas gracias.